Vamos a dar inicio a la mesa número 7, la número 1 del día, que se llama Violencia de Género y Feminicidio. Nos acompañan Olga Nelly Estrada y Tania Enríquez Mier. Vamos a iniciar primero con Olga Nelly, que ella es tiene licenciatura en Ciencias de la Comunicación, especialidad Publicidad por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Nuevo León en 1985, maestría en Artes con especialidad en Educación por la Facultad de Artes Visuales, igual de la Autónoma de Nuevo León en 2003, doctorado en Humanidades y Artes por la Universidad Autónoma de Zacatecas en 2011. Tiene estancias de investigación con la colección latinoamericana Natty Lee Benson de la Universidad de Texas en Austin en 2015. El título de su ponencia es de discurso, frontera, dolor y trauma, un análisis del feminicidio en las narrativas mediáticas de Nuevo León. Le doy la voz. Muchas gracias. ¿Puedo poner esto aquí, verdad? Sí se puede. Bueno, mejor no. Bien, gracias a todas y todos por estar aquí, por compartir estos momentos y vamos a hablar del tema. En los últimos años, como ustedes saben, se han incrementado las violencias extremas, los feminicidios en todo México. En el norte no es una excepción, Nuevo León. El año más duro que tuvimos fue en el 2011. ¿Por qué? Por la cuestión de la lucha contra el narcotráfico que empezó Felipe Calderón en el 2000, a finales noviembre de 2006, principios de 2007 en Nuevo León. Bien, empezamos con lo siguiente. Sabemos que nuestro sistema sexo-género está dominado para ser androcentrista y sexista. ¿Por qué? Porque se ha desvalorado a las mujeres. Esto viene desde la antigüedad. ¿Por qué? Porque se le dijo a las mujeres a través de los discursos que las mujeres eran, como decía Simone de Beauvoir, el segundo sexo. Simone de Beauvoir hizo una retórica muy importante para descubrir que no era algo creado de la divinidad, sino es una construcción social impuesta por los varones para el género femenino. Esta situación de subordinación pues imperó mucho, bastante, y pues las mujeres fueron excluidas. ¿Qué sabemos, por ejemplo, de las mujeres siglo V en la Grecia? Eran excluidas del ágora. ¿Por qué? Porque su condición femenina no les permitía, según y de acuerdo a la creencia de los varones, Aristóteles, Platón, Sófocles, grandes filósofos que hablaron maravillas, pero de las mujeres no. Siempre fue en contra del género femenino. Y esta situación, pues se creó un colectivo en la sociedad de que las mujeres eran menos. ¿Por qué? Porque pues, no se les otorgó los derechos. Viene siglo XVII, siglo XVIII, con la Revolución Francesa, con aquellas mujeres inglesas y francesas que dijeron, oye, aquí pasa algo, el sistema que nos han impuesto no es normal. Esta desigualdad social que imperó en la sociedad, y no nada más en la sociedad de América, en la sociedad de Europa, es una situación planetaria, ¿sí? Las instituciones, la religión, el Estado, se ponen de acuerdo para decir que las mujeres éramos inferiores. En ese sentido, la desigualdad, el androcentrismo, el sexismo, pues ha imperado en contra de nosotras, las mujeres, y estos prejuicios y estos estereotipos que han imperado, pues persisten hoy en día. ¿Qué pasaba con la escolástica y la patrística en el siglo XVI, el siglo XVII? Se decía que la excelencia moral únicamente la aportaban las mujeres, el cuidado del hogar, el cuidado de los hijos, y los varones no tenían esa cualidad. Mentira. Tanto hombres como mujeres tenemos esa cualidad. Los hombres también tienen esa capacidad, pero como el discurso patriarcal dice que no, pues la mayoría se lo ha creído. ¿Por qué? Porque no ha habido una reflexión acerca de esto. Y esto pues ha molestado tanto a los hombres como a las mujeres, porque nos han separado en esferas asimétricas. Y estas esferas asimétricas pues trae como consecuencia una desigualdad social y por ende también violencia extrema y en algunos de los casos, pues el feminicidio, el asesinato
de las mujeres en todo México. Y este asesinato y esos elementos del feminicidio, de acuerdo a este estudio, pues es una misoginia, es un odio, es una discriminación en contra del cuerpo de las mujeres, como decía Rita Segato. Dice, la hazaña es un elemento de la misoginia de odio que muchas personas sienten hacia el género femenino. Las lesiones que se encuentran en los cuerpos tienen características particulares. Por ejemplo, cuando asesinan a una mujer, muy diferente a cuando pasa con un hombre, pues se ve la fuerza física, golpes, el estrangulamiento. ¿Por qué? Porque es un odio que se quiere proyectar en contra del cuerpo de las mujeres. Y todo esto se debe a una construcción social hecha de hace miles de años. Y para que se cambie esta construcción social, necesitamos que hombres y mujeres en unión desmitifiquemos estas situaciones de inferioridad de nosotras, las mujeres. Entonces, ¿quién asesina en este caso? En este caso, ¿quiénes son los que asesinan? Irma Ochoa es una activista en Nuevo León que hizo y fomentó mucho para que se hiciera este año 2017 la alerta de género. Ya tenemos alerta de género en Nuevo León y por lo general dice ella que es una persona de confianza sentimental, la pareja, el novio, el esposo, el amante, la expareja, algunos familiares y muy pocos casos una persona desconocida. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que la persona que te dice amar es la persona que realmente, la que asesina en esos casos. ¿Por qué? Porque hay ciertas actitudes de estos hombres con rasgos que dicen, si no va a ser para mí, pues no va a ser para nadie. Y es cuando, en algunos casos, esta perspectiva machista tienen el poder de decidir sobre la vida de las mujeres. Entonces, los roles y el lenguaje que hemos tenido hacen hincapié y hacen que estos incrementos de feminicidios pues vayan a la alza. Historias descritas de prejuicios y estereotipos los vemos en el imaginario colectivo y en los medios de comunicación, como dice Pierre Bourdieu, que las mujeres están sometidas a un trabajo de socialización que tiende a menoscabarlas, a negarlas, practican el aprendizaje de las virtudes negativas de abnegación, resignación y silencio. Por ejemplo, sabemos que anteriormente se decía que cuando nacía una niña, el cordón de la niña iba a estar en el fogón del hogar, es decir, en la cocina, y el ombliguito del niño iba a estar depositado en el campo o en el patio de la casa, porque era una costumbre. Se decía que las mujeres necesitaban estar dentro de casa y los hombres fuera. Entonces, en ese sentido, a las mujeres les da una subordinación jerárquica y por eso también se le ve a la casa un menosprecio. Trabajar en casa es un menosprecio, es una invisibilización total, jerárquica, pero cuando nadie hace el quehacer se ve mucho la visibilización de que algo pasa, ¿verdad? Cuando alguien no limpia la casa se ve inmediatamente que algo está pasando ahí. Entonces, en ese sentido, los juicios de valor en los textos de comunicación influyen mucho en la doble victimización y que la violencia se vea como algo natural. Por ejemplo, los encabezados en los medios mexicanos, por ejemplo, reproducen discursos como, por ejemplo, la mató porque tenía celos, porque le engañaba, porque justifican la violencia como algo que se tiene que llevar a cabo, ¿sí? Estos juicios de valor en los textos encabezados, vamos a analizar uno que me llamó mucho la atención, más adelantito lo vamos a ver, pero antes de esto, por ejemplo, hay otros anuncios que dicen mata a mujer e hija, luego se suicida. Aseguran que la joven estaba embarazada, afirman que el profesor jubilado, es decir, denotan mucho las cualidades del sujeto asesino. Dice, comete homicidios porque las víctimas le exigían dinero en Lampazos, Nuevo León, en el norte de Nuevo León. Es decir, están siempre justificando esas agresiones y hay un hilo argumentativo del discurso periodístico que expresa una excusa al victimario, porque le exigían dinero. Haz de cuenta que el reportero nos está diciendo, sí, merecían que las mataran por una cuestión de ese tipo. Entonces,
puede decirse que en comparación a textos periodísticos de hace décadas, de los años 30, 40, 50 que hemos analizado, no ha cambiado en nada estas descripciones de violencia. Entonces, ¿de qué han servido las leyes, los congresos, las conferencias, las académicas, la revolución feminista que hemos tenido? Se han incrementado los asesinatos, los feminicidios en este caso. Bien, entonces vamos a analizar un caso que sí me llamó mucho la atención, que dice aquí, y es reciente, 25 de julio de 2017, dice el texto: consterna muerte de ex beisbolista y su esposa en Cadereyta. Cadereyta está a un lado de Monterrey, a 30 minutos de Monterrey, del reportero Agustín Martínez, publicado en Telediario en línea Multimedios. Bien, el caso de gran notoriedad en Nuevo León es descrito discursivamente con elementos androcéntricos, sexistas y misóginos, tanto en el encabezado como en las narrativas. El título articula y privilegia el sentimiento popular de consternación por la muerte de la pareja, mientras que el subencabezado, los agentes estatales presumen que fue una cuestión de celos lo que generó la ira del jonronero, quien era considerado por sus conocidos como una persona tranquila y que no tomaba alcohol. Fíjense bien las cualidades. Es decir, la mujer pues, ni la nombran, ¿sí? Todo se relaciona al sujeto en cuestión y dice así: análisis de este caso periodístico, dice: las citas anteriores no evidencian que la esposa fue asesinada. En el título se implica que murió casi de causas naturales. Como ya se mencionó, se subraya la consternación en la comunidad. Se cubre desde el encabezado el feminicidio realizado por el esposo. La mayoría de las personas lee solamente los encabezados y a veces los subtítulos. ¿Por qué? Porque la narrativa a veces es larga y no lo leen. Entonces se queda con la intención de que fue algo casual. Por tanto, que a través de este tipo de textos mediáticos se ejerce el poder y se construye una verdad a medias. El artículo continúa narrando cómo se conocieron. Yo la verdad me quedé, no lo puedo ni creer cuando lo estaba leyendo. Dice: fue a mediados de la década de los 80. Esta es la narrativa. Parece un cuento de hadas. Dice: es una de esas muchas andanzas por el mundo del béisbol que José Guadalupe conoció en la ciudad de Los Mochis, Sinaloa, a quien sería su esposa. Alba Alicia tenía 17 o 18 años cuando cautivó a aquel pelotero. Hagan de cuenta que algo formidable. Pelotero profesional, que despegaba como jonronero en la Liga Mexicana y en el Pacífico. No se sabe si fue amor a primera vista. Lo cierto es que se flecharon, se hicieron novios, a los pocos meses se unieron sus vidas y tuvieron 3 hijos. Haz de cuenta que no pasó nada. Por medio de marcadores discursivos, tales como el mundo del béisbol, pelotero profesional, jonronero en la Liga Mexicana y en el Pacífico, en el texto se enfatizan las cualidades masculinas, mientras que en el caso de ella se mencionan solamente su nombre y posible edad, descripciones comunes que suceden dentro de un sistema patriarcal. El suceso de novela en la crónica periodística, y dice así, y sigue la narrativa: por motivos de trabajo, el Bronquito Leal, porque así se le llamaba, la familia radicó en diversas ciudades, donde fue muy feliz. Hagan de cuenta que aquí un mundo maravilloso. Nadie imaginaba entonces la forma tan drástica y dramática en la que terminaría este matrimonio. José Guadalupe Leal Pérez, de 55 años, jugó la pelota caliente en ciudades como Monterrey, Monclova y Reynosa, además de Los Mochis, de donde era originaria su amada, ¿sí? Alba Alicia Redondo Aguilar, 50 años, es lo único que se menciona de ella. Después de 20 años de brillante trayectoria en la que se ganó el respeto de propios y extraños por su poder al bat, el Bronquito Leal decidió colgar su guante. Hagan de cuenta que una historia fantástica, ¿no? Del sujeto, del asesino, del feminicida, ensaltándolo demasiado. Dice, estos marcadores, dice, con su amada familia se estableció en su ciudad natal, Cadereyta Jiménez, 30 minutos de Monterrey, donde se colocó como instructor deportivo
¿sí? Deportivo en el ayuntamiento local. En realidad nunca se alejó del béisbol, o sea, más importancia del béisbol, el profesionalismo, pues siguió practicándolo en forma amateur, ¿sí? Aquí está, en forma amateur. Primero durante algunos años con los Broncos de San Juan y más recientemente con los Toros de Montemorelos, en la Liga Veteranos de Cadereyta, como si estuvieran narrando un juego de béisbol en lugar de un asesinato. Leal Pérez, así ahora sí, ya lo ponen otra vez con sus apellidos, siempre fue reservado. Algunos de sus conocidos dijeron que ni siquiera tomaba alcohol. Nunca supieron que fuera agresivo, nunca. Al contrario, lo calificaron como una persona sumamente tranquila. Déjenme decirles una cosa, de acuerdo a los estudios que se han hecho, cuando una persona ya mata a alguien de esta manera es porque previamente ya tuvo mucha violencia, una violencia que me imagino que si hubiera este reportero investigado a las hermanas, a las vecinas, a las amigas de ella, no hubiera puesto estas narrativas. ¿Por qué? Porque uno se desahoga siempre con las hermanas, con las amigas, con la mejor amiga, con la vecina, y las vecinas saben todo, ¿eh? Las vecinas escuchan, oyen, ven, observan, etcétera. Pero a esos señores no les interesa investigar, simplemente presumen y quieren hacer una telenovela tipo Televisa y Televisión Azteca para que la gente diga, no, la mala fue ella, no, pobrecito Bronquito, sí, él no tuvo nada de culpa. En la narrativa se expresa emoción y sentimiento en la descripción personal, una suma de virtudes y se especifica que el ex beisbolista no era agresivo, para nada, al contrario, una persona sumamente tranquila. El adverbio cuando dice sumamente tranquilo ofrece una intensificación emocional en el discurso androcéntrico. En ninguna parte del texto se describe cómo era la esposa, nomás pusieron su nombre y su edad, ni su profesión. No se da la versión de los hechos, de la verdad a la manera Foucaultiana, que tal vez ella andaba mal, porque en el texto no se habla de la víctima. Esto se llama sexismo, cuando se omite, en este caso, a la víctima y se ensalza al victimario. En este caso, dice, ante la ausencia de testigos del incidente, o sea, algo como que se me cayó el agua ahí, ¿sí? No pasa nada. Y este viene así en el periódico, ¿sí? Ante la ausencia de testigos del incidente, que no pasó a mayores, casi lo dicen, en el que él se suicidó ahorcándose después de asesinar a puñaladas a su mujer. Las autoridades ministeriales continúan la investigación. Los agentes estatales presumen que fue una cuestión de celos, o sea, pobrecito Bronquito. Una cuestión de celos, lo que generó la ira en el ex beisbolista, sin embargo, no se ha confirmado, ni asuman ustedes que fue él, porque esto está en investigaciones y después de esto ya no pasa nada. Ya el periódico no volvió a mencionar el caso, se queda en el olvido. Y quienes hayan leído nada más lo que es el encabezado, el subencabezado y la narrativa casi no la lee. Cuando la leemos, de verdad, los que tenemos perspectiva de género nos quedamos pues sin habla, porque definitivamente falta mucho aquí. Entonces, en la cita anterior se evidencia la importancia que se otorga al hecho del suicidio, que se menciona primero antes que el asesinato. En este caso, en las narrativas se ve el sexismo y misoginia a través de otorgar un valor mayor en el texto a lo que se hizo a sí mismo, de haber cometido un asesinato. Se ofrece además la justificación del crimen a través del marcador discursivo. Fue una cuestión de celos, lo que generó la ira, que actúa dentro del hilo argumentativo textual como una justificante. El artículo termina siguiendo la adopción de un tono de ficción. Como conclusiones, podemos decir que a pesar de que se han hecho congresos, conferencias, leyes, en el 2007 ya tenemos la ley a nivel nacional de una vida libre de violencia para todas las mujeres, hoy en día los medios de comunicación hacen caso omiso de estas premisas, no investigan, no sacan nada más conclusiones colectivas,
justificando el hecho y sobre todo ensalzando al victimario. Entonces, en ese sentido, ¿cuándo se va a llegar a una reflexión colectiva de que a las mujeres nos están asesinando? La asimetría en que los hombres son definidos, ya sea por el trabajo o profesión, siempre lo hacen para realizar aún una situación de un incidente. En ese sentido, pues la identidad de la mujer victimada no se da y sí le da una categorización al sujeto hombre. Entonces, estas son estrategias discursivas de androcentrismo, que nada más vale lo que es masculino, en contraste a las mujeres que son definidas por las ocupaciones estigmatizadas, y en contraste las mujeres son definidas por estas situaciones estereotipadas, tradicionales, como ama de casa, o simplemente no hablan de ella, como en este caso y como en muchos otros. Entonces, nuestra reflexión aquí es que realmente los medios de comunicación tienen que hacer algo al respecto. Los dueños, los que editan, los reporteros, las reporteras, deben de tener una perspectiva de género y realmente deben de investigar los hechos antes de escribir estas narrativas que nada más ofenden a las mujeres y siguen esta victimización. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora vamos a dar la voz a Tania Enríquez. Ella es candidata a doctora en Ciencias Políticas por la Universidad de París, Sorbona, estudios en Sociología Política y Política Comparada, Estados Unidos, Francia y México. Ha realizado estudios en la Escuela de Graduados de Gerencia Política de la Universidad de George Washington, en la Escuela de Campañas Electorales en la Universidad de Yale y en la Universidad de París. Sus temas de investigación se relacionan con campañas políticas y procesos electorales en México, Francia y Estados Unidos, discursos políticos, agenda y mensajes estratégicos, encuestas sociológicas, estrategias políticas, war room e impacto de las políticas gubernamentales en la opinión pública. Es editorialista y comentarista en medios de comunicación. Su ponencia lleva el título de Ciberviolencia contra mujeres y niñas. Bueno, le doy la voz. Bueno, pues antes que nada, muy buenos días a todas y a todos. Y muchísimas gracias a la Universidad Veracruzana por este tipo de pláticas que celebramos mucho. Bueno, el tema que me toca hablarles el día de hoy es sobre la violencia de género en redes sociales, y me da mucho gusto tener aquí varios jóvenes porque ustedes son la generación de las redes sociales. Actualmente en el mundo hablamos de una conectividad de casi del 43% de la población. En México el 60% de la población tiene ya acceso a Internet, y tanto de ahí se desprende 50% lo usan las mujeres y un 50% los hombres. Podemos hablar ahí de una paridad, pero vamos viendo conforme va pasando la presentación que no necesariamente es una paridad en eso. Sin embargo, bueno, pues las redes sociales o el Internet a través de sus diversas plataformas, pues ha transformado la manera en cómo nos comunicamos, nos relacionamos, socializamos y simplemente nos informamos en las noticias. Por ejemplo, ahora los jóvenes o la nueva generación, ustedes yo creo que son millennials o ya son generación Z, se informan o pasan más tiempo viendo Internet que la televisión. Leen menos periódicos, pero sí se informan a través de las redes sociales o de muchos diarios digitales. Para nosotros, los que estamos offline, a lo mejor López Dóriga, Denise Merker, en fin, son nuestros referentes. Pues ahora sí que para toda una generación de jóvenes hablamos de influenciadores, blogueros, tipo el Sopitas, en fin, que son los que se mueven en este mundo, nuevo mundo, que es el mundo online. Sin embargo, bueno, pues
además de todas las maravillas que se habla de Internet, pues también sabemos que es un espacio donde se produce y se reproduce la violencia de género de manera, digamos, peligrosa, y que algo tenemos que empezar a hacer. A las Naciones Unidas, hace como unos 3, 4 años, tiene una comisión que se llama la Comisión de la Banda Ancha, que hace estudios sobre las nuevas tecnologías desde un enfoque social. Y por ahí el año pasado sacó una encuesta que se hizo en varios países con relación al tema de la violencia de género, al cual le llamó la ciberviolencia contra mujeres y niñas, en donde el estudio es alarmante, pues dice que 7 de cada 10 mujeres entrevistadas han sufrido algún tipo de acoso o algún tipo de violación a sus derechos en Internet. A ver, espérenme, es que apenas me voy a socializar, ¿no? Entonces, ¿qué es la ciberviolencia? Bueno, pues es una nueva noción que se construye y diversos estudios pues lo definen como un comportamiento violento en línea. Este puede ser intencional por parte de un grupo o un individuo, que va desde el acoso en línea hasta el deseo de infringir daño físico o ataques sexuales. Vamos con la segunda. ¿Cómo se manifiesta? Bueno, pues aquí verán, hay muchas palabras que están en inglés porque finalmente quienes han estado como a la vanguardia trabajando más estos temas, en efecto es en Estados Unidos, Canadá y España. Y entonces tenemos el grooming, que no sé si alguien lo ha escuchado acá, de los jóvenes que tenemos. Bueno, pues es este acoso que se da de un adulto a un menor, ¿no? Con el objeto de tener pues algún control psicológico hasta llegar al abuso sexual. Tenemos el sexting, que bueno, pues aquí es este intercambio, ¿no? de imágenes y videos sexuales que se dan normalmente entre las parejas. El ciberbullying, que viene obviamente del bullying, que en mi época pues eso ni existía, ¿no? Era divertido molestar al de al lado, pero ahora no, ya sabemos que eso es violencia, ¿no? Y bueno, pues es lo mismo, se da entre iguales y es se da entre iguales y es en las redes sociales. El shaming es tener alguna imagen de tu amiga, de tu amigo, de tu novia y pasarla en la red, ¿no? O simplemente chantajear con el objeto de avergonzar a la persona y pasarlo. El doxing igual es tener información tuya, puede ser desde un comentario de WhatsApp, que estás criticando a alguien, hasta información confidencial, en fin, esto pasa mucho ahora con los políticos, ¿no? Que luego nos enteramos las conversaciones privadas o cuestiones así. El stalk, que ustedes acá lo tropicalizamos y le llamamos estoquear, ¿no? Entonces voy a estoquear al amigo, voy a estoquear a la amiga o a fulanito o a fulanita. Esto quiere decir, bueno, pues me meto, saco información, pero con el objeto después de acosar a la víctima, ¿no? Y bueno, pues tenemos todo lo que son amenazas, que se han visto amenazas desde violaciones en masa, que les voy a dar ejemplos, hasta, bueno, te voy a matar, te voy a violar, difamaciones y bueno, pues obviamente denigrar e insultar a la mujer. Bueno, les voy a dar el caso porque, miren, todos los días nosotros vemos discursos de odio en la red y muchas veces ya ni siquiera nos damos cuenta, o sea, ya lo tenemos como hasta muy normalizado, ¿no? Entonces, inclusive hasta tolerado. O sea, los memes que se nos hacen chistosos y que les damos like y que los estamos viralizando, pues hay que ver también los contenidos que nosotros estamos riéndonos porque es chistoso, pero finalmente estamos denigrando tal vez a la mujer o tiene cuestiones discriminatorias, en fin. Entonces, bueno, cada día vemos más violencia y les traigo 3 ejemplos que me parecieron interesantes reflexionar el día de hoy. Y uno fue el de Ana Gabriela Guevara. Yo creo que aquí todos recordamos, Ana Gabriela Guevara ahora es senadora, pero bueno, pues es un orgullo nacional porque ganó varias medallas, varias medallas olímpicas. Y bueno, pues Ana Gabriela Guevara iba en su motocicleta y de ahí tuvo un enfrentamiento con un hombre que se bajó de su auto y la golpeó.
la golpeó y la mandó al hospital. Entonces, Ana Gabriela Guevara lo que hizo, esto fue en diciembre del año pasado, si no me equivoco, y lo que Ana Gabriela Guevara hizo, bueno, pues primero fue denunciar ante las autoridades lo que había pasado, porque finalmente, así como se ve la foto de esa señora, así estaba Ana Gabriela Guevara en el hospital, pero finalmente decidió hacerlo también público, pero público a través de las redes sociales. Y entonces ahí se convirtió nuevamente en víctima de un verdugo que son los usuarios de las redes sociales, ¿no? Quienes con mensajes sexistas, misóginos, machistas y discriminatorios se referían a la velocista de una manera sorprendente, ¿no? Y aquí, por ejemplo, uno de los tweets que le mandan a Ana Gabriela, ¿no? Que con la foto de una mujer golpeada y le dice, el sábado así dejé a mi esposa, pero ella no se anda quejando como tú, estúpida, ¿no? Como si el que te golpearan es un tema de queja, no hay que aguantarse. Y acá otro que también me dice, pero aparte es un lenguaje muy violento, si se fijan, a diferencia de una narrativa como más elaborada, son 140 caracteres en donde hay que decirlo de manera violenta y rápida, ¿no? Y con una agresión superior, ¿no? Te madrearon porque te haces pasar por mujer. Ya luego en el motel te vieron tú, vergota de 25 centímetros, pinche chemale, ¿no? Entonces, bueno, como ese tipo de comentarios o como ese tipo de mensajes estuvieron en la red alrededor de 2 meses. 2 meses donde la gente, si hacemos un análisis, hubieron más comentarios negativos que positivos de un hecho. Entonces aquí Ana Gabriela Guevara pues se vuelve, hay una doble victimización, ¿no? Una en el aspecto físico por el hombre que la golpea y el otro por las mismas redes sociales y los mismos usuarios. Y luego tenemos otro que no tiene nada que ver, pero es un tema de aspecto físico simplemente. Otra de nuestras proezas olímpicas, que es Alexa Moreno, gimnasta olímpica, que bueno, pues su gran desatino es pues estar gordita para ser gimnasta olímpica al lado de las rusas y croatas y bla, bla, bla. Entonces ahí se convierte también otra vez en el centro de ataque durante las Olimpiadas de Río de Janeiro por gorda, en donde la ponen junto a Peppa Pig, en fin, ¿no? O sea, desde cuestiones físicas, pero finalmente se convierte en una agresión, y en una agresión que si no es física, si es verbal y finalmente emocional a la persona que lo está recibiendo, ¿no? Y en este caso, pues Alexa sí dio varias entrevistas diciendo que, bueno, no se esperaba ese tipo de comentarios por su aspecto físico. Y bueno, finalmente tenemos acá otro caso que ese a mí me pareció increíble, ¿no? De una joven que nadie conocíamos, que se llamaba Emma Paz. Ella generó lo que le llaman trending topics durante muchos días, tuvo alrededor de 250,000 comentarios y su gran error fue transgredir ciertas reglas machistas. La joven estaba en su despedida de soltera, es la de blanco, se fue ahí a un centro vacacional con sus amigas en la fiesta y decidió besar a un hombre que no era su prometido. Alguien del lugar le saca el video donde ella está besando a alguien, lo viralizan y a partir de ahí Emma Paz es la receptora de mensajes desde, como lo ponen ahí, ese meme, que a todo el mundo le daba risa y le daban likes, desde un puta, prostituta, zorra, perdida, y al novio igual, ¿no? Cornudo, tonto, y en fin, todo tipo de denominaciones en donde, bueno, regresamos nuevamente, el romper con estas reglas, transgredir estos temas machistas, ¿no? Porque hubiera sido al revés y no pasa nada, ¿no? Pero el hecho de que una mujer sea infiel, ahí sí pasa, ¿no? Entonces, ahí sí nos convertimos en el centro de un linchamiento público y cuando hablo público estamos hablando de una capacidad de 250,000 comentarios sobre un tema de una persona completamente desconocida. Entonces, a partir de ahí, el Instituto de las Mujeres de la Ciudad de México decide, bueno, no a partir de ahí, sino de todos estos casos, ¿no? Retomar una problemática como diciendo qué está pasando en las redes sociales, es que se está incrementando el tema de la violencia contra la mujer, cuáles son los retos,
¿Y qué podemos hacer? Entonces se hizo un estudio cuantitativo y cualitativo, que es un estudio largo, que se puede acceder a ese estudio en la página del Instituto de las Mujeres. Y bueno, fue un análisis de contenidos en las redes sociales mediante el monitoreo de Twitter y Facebook, que son principalmente las redes que más se están utilizando. Realización de grupos focales sobre mujeres víctimas de violencia en redes sociales, entrevistas, ¿no?, también a víctimas, entrevistas a víctimas de la violencia y realización de grupos focales dividido, ¿no?, por hombres y mujeres, que también arrojan datos muy interesantes, y bueno, toda la investigación documental de casos de estudio, como ahorita se los he presentado. Perdón, pero traigo aquí mi acordeón para que no se me vaya nada. Bueno, ¿qué es lo que vimos en la parte del análisis de contenido de las redes sociales? Por ahí vimos algo muy interesante sobre campañas de odio viral. O sea, uno diría, ¿existen las campañas de odio viral? Sí, sí existen. Y les voy a pasar un ejemplo. Esta fue una campaña que se hizo en diciembre, el 16 de diciembre, luego fue el 18 y luego fue el 26, después del incidente que hubo con Ana Gabriela Guevara. El hashtag se llamó "Si no te golpea, no te ama". Sí sabemos todos lo que es un hashtag, es la manera, o sea, le ponemos el signo de números y la palabra, y es la manera como para referenciarnos. Si nos metemos en un buscador de Twitter o de Facebook y le ponemos el signo de números y el tema de violencia, vemos todas las palabras que tengan que ver con el tema de violencia y ahí se va agrupando. Entonces acá, pues sí son campañas que son premeditadas y bueno, pues si no te golpea, no te ama. Y entonces, bueno, ahí vemos que tuvo alrededor de 6,479 menciones. Todos los días Twitter va sacando lo que le llaman el trending topic, son los temas de los cuales más se han hablado, como quien dice, serían como los encabezados de los periódicos, ¿no? Así como ponen primera plana, lo mismo hacen ellos, o sea, las primeras planas según los trending topics. Este trending topic, "Si no te golpea, no te ama", fue número 4, o sea, llegó en cuarta posición en el día 16 de diciembre, ¿no? Para ver la importancia que va tomando todo este tipo de juegos de odio viral que se hacen a través de las redes sociales. Después siguió otra de "Ser machista es hermoso", pero con más, bajó la intensidad, y "Quema a tu mujer por golfa". Por ejemplo, alguno de los tweets o de los mensajes que más tweets, o sea, que más relikes, más likes, más retweets tuvieron, ¿no? Por ejemplo, el caso "Si no te golpea, no te ama", ¿no? "El único maquillaje que una mujer debe tener es el morado que les dejamos por tantos golpes". O "El mejor maquillaje de una mujer es traer el ojo morado después de un golpe". Y también mensajes de mujeres: "Me encanta no tener que usar maquillaje, pues ya tengo los hermosos golpes que me deja mi novio. No oculto los golpes con maquillaje porque sé que son muestras de amor. Es tan hermoso como los golpes que le doy a mi novia". Y todavía, "Ser machista es hermoso", todo más creativo, ¿no? "Pinches viejas, tienen suerte, yo podría ser un asesino serial de mujeres, solo que no soy constante. Si no es sumisa, no vale la pena. A veces me levanto con ganas de salir a violar niñas. No tienes derechos, mujer. Solo sirves para hacer limpieza, cocinar, ser objeto sexual. A los únicos derechos que deben tener las mujeres serían el de trapear y hacer de comer", ¿no? El ámbito del hogar, nuevamente, como lo decía Olga, relegado, ¿no? "Quema a tu mujer por golfa. La gasolina también sirve para rociar a tu mujer y después prenderle un cerillo". Acá ya estamos hablando de temas más fuertes, ¿no? De incitación realmente ya a pasar del chiste de acá del maquillaje, ¿no? Porque ahorita vamos a ver ciertas imágenes relacionadas con eso, a realmente ya incitaciones de personas que no nada más lo dicen, sino que seguramente lo hacen, ¿no? "Gasolina, fósforos o mechera y trabajo hecho. Un amén por esos litros de gasolina que se gastaron en quemar esas zorras", ¿no? "Quémala ya sea con gasolina, fuego o reenviando sus nudes", o sea, sus desnudos. El chiste es quemarla, ¿no? "¿Cómo encender una golfa? Átala de piernas y mano, echa gasolina, poca, porque está muy cara, y préndela". Y bueno, algunas de las imágenes con esta campaña, ¿no? Tenemos obviamente jovencitas que ahí se ve claramente que pues están maquilladas, esos no son golpes reales.
pero también vimos muchas imágenes que sí fueron reales. Entonces, esta, por ejemplo, de aquí a la derecha, esta es una imagen del blog del narco, que es donde suben ahí imágenes reales de pues, mujeres, bueno, ya hay varios blogs también en esta investigación vimos, en donde a lo que se dedican es a subir fotos, hasta videos de mujeres violadas, inclusive mutiladas, en fin, ¿no? Pero bueno, este es el tipo de campañas que se tienen que parar, que son muy peligrosas, porque si bien sí tienen nombre y apellido de quienes las hacen, pues bueno, esto no nada más genera un discurso de odio hacia las mujeres, sino también incita a este tipo de comportamientos y sobre todo a los jóvenes, adolescentes que ven en internet o en estos espacios, pues un espacio de convivencia y de socialización y también de pertenencia. Ahora, ¿quiénes hacen? Bueno, y en términos de cuántos hombres y cuántas mujeres. Si No Te Golpea, No Te Ama cuenta con un 29% de participación de mujeres, aproximadamente, frente a un 71% de hombres. ¿Quiénes los hacen? Bueno, pues sí tienen nombre y apellido. Hay unos nuevos sujetos en internet que se les llaman los trolls. Y estos trolls son los que están detrás de estos contenidos de odio con el propósito de generar tendencias y trending topics. Y ahí nosotros dimos con algunos que se dedican a este tipo de campañas, y que es la Legión Hulk, es la secta científica, Gel Grasa, el Escuadrón y Machitrenes. En el grupo de la Legión Hulk o Hulk Army estamos hablando de jóvenes que se encuentran dispersos por diferentes países, no nada más es México, porque esta misma campaña se hizo después en Guatemala y también se hizo en Panamá. Ellos se definen abiertamente como homófobos, racistas, misóginos, nazis, supremacistas, machistas, anticristianos y orgullosamente miembros de la Legión. No sabemos con precisión cuántas personas forman esta legión, pero bueno, los perfiles que vemos son jóvenes, tanto mujeres como hombres, y como les decía, se extienden en diversos países. Y después les dan por reivindicar este tipo de campañas, ¿no? Porque también cuando es el día contra la discriminación, entonces hacen la campaña a favor de la discriminación. Si es el día contra la discapacidad, pues reivindican mensajes o sacan mensajes contra los discapacitados, en fin, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vimos? Digo, porque es un estudio muy largo, pero bueno, yo ya para acabar, porque creo que ya me pasé un poquito de tiempo. ¿Qué es lo que vimos? Bueno, que el fenómeno de la violencia contra las mujeres en sus diferentes expresiones es un reflejo de lo que sucede offline bajo un nuevo formato. Y aquí es bien importante, porque todos decimos, no, lo que está pasando es que las redes sociales aumenta, está haciendo crecer el tema de odio. Sí, sí, pero en realidad eso es lo que piensa la gente. O sea, esto es un altavoz que está visibilizando lo que la gente desde el anonimato no se atreve a decir. Nosotros socialmente nos contenemos. Estamos en un espacio público y nos contenemos para no ser políticamente incorrectos. Simplemente lo que pasa en internet es al revés, que bajo el anonimato pues podemos decir todo lo que pensamos. Y ahí es donde nos damos cuenta que tenemos un discurso de odio y un discurso muy violento, que lo tenemos muy interiorizado y que lo estamos sacando con este tipo de campañas de manera exacerbada en las redes sociales. Entonces, a lo que vamos es que los contenidos sexistas y misóginos a través de los memes que se suben diariamente son un espejo de las prácticas, fíjense bien, que se produce y se reproduce en la vía pública, el trabajo, las escuelas, las relaciones de pareja y los hogares. Sin embargo, bueno, pues en las redes sociales estamos hablando de un mundo virtual que es un nuevo formato y también pues un caldo de cultivo para el acoso y hostigamiento para las niñas. Y vemos otra vez el caso de Emma Paz, ¿no? De esta jovencita que le hicieron su video cuando estaba besándose con otro hombre.
un linchamiento público terrible, ¿no? Ya después ella da una conferencia y una entrevista, y entonces ella explica, ¿no? Este acoso y esta agresión verbal y en redes, cómo le afectó psicológicamente, porque todo el mundo conocía por lo menos a Emma Paz y su cara, ¿no? Las agresiones pues son desproporcionadamente dirigidas hacia las mujeres y los agresores son principalmente los hombres. Y aquí, bueno, pues yo realicé varias entrevistas con víctimas de acoso y prácticamente encontré mujeres, no encontré hombres víctimas de acoso en las redes sociales. Y bueno, pues aquí cuando hablamos de un tipo de acoso es porque han sido amenazadas, y me gustaría compartir nada más 2 ejemplos de estas víctimas de ciberbullying o ciberviolencia. Y me decía una: por tuitear sobre el tema de la violación fue que se recibió el primer mensaje amenazante durante varios días. El acosador hizo una convocatoria para una violación colectiva en mi contra. O sea, el acosador buscó sus datos, la estoqueó, dio con su domicilio, y entonces dio sus datos, ya todos estos grupos que estamos viendo, los invitó a tal hora que fueran a la casa de esta joven para hacer una violación colectiva en su contra. Obviamente la joven cambió de domicilio, ¿no? Inmediatamente pues ya viene el tema de que no sabemos hasta qué punto es real y hasta qué punto va a salir del online a la parte offline, ¿no? Otra joven me decía: todas ellas son por lo general blogueras, informadoras, comunicadoras, líderes de opinión, ¿no? Que se atreven a hablar en la red sobre temas que no se deben de hablar, ¿no? Y entonces ahí sí pues las atacan, ¿no? Simplemente por hablar sobre el tema de violación. Esta otra jovencita es una activista y ella dice: la agresión se dio por un mensaje por Twitter que lancé el Día Mundial de las Juventudes, el 12 de agosto, por estar tuiteando sobre el tema de derecho a decidir, y en el que escribí: de las juventudes, el aborto es tu derecho. Entre todos los tweets me di cuenta que alguien comenzó a enviarme amenazas. Esa persona tomó mi imagen de perfil de Twitter, la reprodujo en mi cuenta, o sea, la hackeó y escribió, o sea, en su misma cuenta apareció la foto de esta joven: veme bien, esta es mi cara porque vas a amanecer muerta con jeta hinchada y con moscas en la cara. Así fue como inició y se prolongó varias semanas. Esta joven recibía a través de su cuenta de Twitter y Facebook imágenes de mujeres descuartizadas y le decía: así vas a acabar, yo sé dónde vives. Y bueno, entra ella en un tema de, pues de psicosis y de miedo de lo que está pasando. Entonces, bueno, otra de las cosas que vimos es que el ciberacoso se presenta con mayor fuerza en las y los jóvenes menores de 29 años. La participación activa de las mujeres en la red las convierte en sujetos de ataque, hostigamiento y ciberacoso. Y pues aquí regresamos a un punto importante, ¿no? Las agresiones contra periodistas, blogueras, comunicadoras, influenciadoras, bueno, pues tienen una causa, y es la transgresión que estas mujeres hacen, pues estos códigos establecidos en espacios de dominación masculina, ¿no? Y me refiero porque hasta temas como hablar de política y tú por qué hablas, tú que sabes de política, de deporte, o bien temas polémicos, ¿no? Entonces las agresiones vienen de inmediato, y más también cuando denunciamos algún tipo de agresión sexista o machista, o denunciamos y visibilizamos las violencias de las que somos sujeto. Bueno, pues las redes sociales, como lo decía antes, son un espacio que amplifica el discurso de odio y se extiende también a grupos específicos, o sea, contra la comunidad LGTB, ya es que cada vez le suben ahí uno más, contra, ya sea por el sexo, religión, en fin, ¿no? O sea, sí vemos que es un tema que cada vez se está agravando más, y bueno, pues lamentablemente lo que estamos viendo es pues que no existen protocolos de actuación para el caso de violencia contra las mujeres ni acciones preventivas en las redes sociales. Y bueno, aquí me paro porque ya me pasé de tiempo, ¿no? Gracias. Bueno, muchas gracias. Ahora abrimos un espacio para comentarios y preguntas.